Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco recibe a más de 100 cómicos procedentes de hasta 15 países distintos. Un grupo de astrofísicos es convocado por el Vaticano para debatir sobre los agujeros negros y la teoría cuántica. La Pontificia Academia de las Ciencias, por su parte, organizó una conferencia para tratar el impacto de la inteligencia artificial en la prosperidad humana. Además, el Papa viajó al sur de Italia para reunirse con los líderes mundiales en la cumbre del G7 e intervenir a causa de las crisis mundiales. Por último, escucharemos lo último del Coro del Vaticano. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Cuando hacéis reír a los demás, Dios sonríe, dijo el Papa Francisco a más de 100 cómicos de todo el mundo reunidos en audiencia privada en el Vaticano. Algunos son nuevas promesas, otros ya son nombres conocidos. En el Palacio Apostólico, el Santo Padre les dijo que tienen el precioso don del humor y que nunca deben utilizarlo para burlarse u ofender a los demás, sino para elevar e inspirar. Dijo que su don tenía la capacidad de ayudar a los demás a superar las dificultades y hacer frente al estrés cotidiano. Conseguís hacer sonreír a la gente, incluso cuando se enfrenta a problemas, afirmó. Entre los asistentes se encontraban Jimmy Fallon, presentador del Tonight Show, Chris Rock y Conan O'Brien, quien habló con EWTN Noticias nada más terminar la audiencia. Nos decían que ya venía. Entonces, todo se quedó en silencio y entró en la sala. Dio un discurso, pero yo no hablo italiano. ¿Es su primera vez en el Vaticano? Sí, la primera vez. Me dio un rosario y se lo voy a dar a mi madre. Otro de los asistentes fue el presentador de The Late Show, Stephen Colbert, que afirmó que a menudo piensa en su fe mientras trabaja. La tengo presente todo el tiempo. ¿De verdad? Sí, no en mi cabeza. Lo que tengo en mi cabeza es el chiste. Pero llega un momento en que en el fondo de tu mente tienes que preguntarte si quieres contar ese chiste y si eso va con todo lo demás que eres, además de cómico, porque sobre todo haciendo sátira política, caminas por el filo de la navaja y tienes que tener cuidado con quién y qué cortas. Fue muy bonito oír al Papa reconocer que lo que hacemos tiene valor para el corazón de la gente. Me hizo pensar un poco más en cómo quiero usarlo. Dios les bendiga a ustedes y a su arte, concluyó el Papa. Mucha gente piensa que de alguna manera el Big Bang es contrario a la Iglesia. Cuando el padre Lemaitre, que era matemático y tenía 2 doctorados, uno en matemática y otro en astrofísica, propuso esta teoría, tuvo mucho cuidado en decir: no es la creación de las escrituras, es nuestra mejor descripción de lo que ocurre después de esa creación. A pesar de lo que algunos puedan pensar, la fe y la ciencia se complementan. Puede que el padre Georges Lemaitre no sea un hombre muy conocido, pero la revolucionaria teoría científica de este sacerdote católico cambió la forma en que el mundo entiende los orígenes del universo físico. El sacerdote belga ideó en 1931 lo que hoy se conoce como la teoría del Big Bang. Los estudios del padre Georges Lemaitre sobre los agujeros negros, las singularidades espaciotemporales y las ondas gravitacionales fueron objeto de unas conferencias científicas que tuvieron lugar en el Observatorio Vaticano entre el 16 y el 21 de junio. El hermano Guy Consolmagno es el director del Observatorio Vaticano e intervino en la conferencia. Lemaitre era tan humilde sobre el trabajo que hizo que para cuando lo tradujo al inglés, Hubble ya había hecho el descubrimiento que Lemaitre había predicho y eliminó esa parte de su trabajo, la parte más emocionante del artículo, pensando: Hubble ya lo ha hecho, ya no necesitáis saber más sobre mí. En lugar de decir al mundo: jajaja, yo fui el primero, dejó que Hubble se llevara el mérito de haber hecho la observación. Premios Nobel, cosmólogos y físicos teóricos acudieron al Observatorio Vaticano para celebrar el legado del padre Georges Lemaitre, quien, a pesar de haber logrado tanto, ha permanecido en su mayor parte fuera de los focos.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha publicado un estudio sobre la primacía papal que contiene algunas sugerencias de comunidades cristianas ortodoxas y protestantes. En él se analiza cómo podría ser el papel del obispo de Roma en una iglesia reunificada. El documento titulado El Obispo de Roma retoma las enseñanzas de la encíclica Ut Unum Sint. Es el primer texto papal desde el Concilio Vaticano II que esboza el debate ecuménico sobre la primacía del pontífice en la Iglesia. La Biblioteca Vaticana ha anunciado que concederá tokens no fungibles, NFTs, a quienes apoyen sus colecciones de manuscritos. Por el momento, el proyecto es considerado experimental y solo se aplica a los donantes italianos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Los creadores esperan que en un futuro sea posible ofrecer visitas a la biblioteca a través de experiencias inmersivas como la realidad virtual. Ndola, una ciudad en Zambia, pasa a ser arquidiócesis y Monseñor Benjamín Firi, su primer arzobispo. La nación del sur de África cuenta con 2 sedes metropolitanas, la arquidiócesis de Lusaka y Kasama. La recién erguida Ndola tiene una población de 3,2 millones de habitantes, de los cuales 1,9 millones son católicos, lo que representa un 60% de la población, según el informe de la Santa Sede. Por primera vez en 10 años, el Papa Francisco se reunió con Aram I, el líder de la Iglesia armenia que tiene jurisdicción sobre unos 800.000 cristianos armenios en Líbano, Siria, Chipre, Irán y Grecia. La reunión a puerta cerrada tuvo lugar en el despacho del Santo Padre. Hoy en día la Iglesia armenia cuenta con más de 5 millones de miembros en todo el mundo. Tras casi 2 semanas de reuniones en Roma, un grupo de 20 teólogos concluyó su evaluación de 107 informes provenientes de diferentes conferencias episcopales y de las iglesias católicas orientales. Los teólogos se reunieron del 4 al 14 de junio. Se les pidió un análisis sobre estos informes con el objetivo de ayudar a los responsables sinodales a redactar el Instrumentum Laboris II del Sínodo sobre la sinodalidad. Este documento guiará la segunda sesión del Sínodo de los Obispos en octubre. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con una conferencia muy especial organizada en el Vaticano sobre el impacto de la inteligencia artificial en la prosperidad humana. Cuando hablamos de tecnología, nuestro objetivo debería ser utilizar las herramientas para servir a la prosperidad humana, para ayudar a las personas y a las comunidades a convertirse realmente en aquello para lo que fueron creadas. En un momento en que la tecnología avanza rápidamente y pone en peligro los derechos humanos, los expertos se reunieron en el Vaticano y se comprometieron a construir un modelo para alinear la inteligencia artificial con el desarrollo humano. Esta es solo una de las resoluciones de la conferencia Humanity 2.0 Human Flourishing, que reunió ingenieros, empresarios y expertos en diversos campos para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué impide la prosperidad humana? ¿Cómo podemos crear soluciones innovadoras al respecto? Yo diría, basándome en las últimas tendencias, que la humanidad está mejor que nunca en casi todos los aspectos, a excepción del plano existencial. Estamos viendo que la salud mental y espiritual está disminuyendo en muchas partes del mundo, y esto es un problema, pues considero que si las personas no prosperan psicológicamente, no prosperan espiritualmente, y eso tiende a crear problemas en todos los demás aspectos de la vida personal. Uno de los asistentes al foro fue su eminencia el cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. La Pontificia Academia de las Ciencias acogió el foro sobre la prosperidad humana en el Vaticano.
La Iglesia lleva estudiando la condición humana ininterrumpidamente más tiempo que cualquier otra organización de la Tierra, y resulta que el Vaticano es muy bueno apelando a lo mejor de las personas y convocarlas a unirse para hacer contribuciones en aras del bien común. Leti García, directora asociada de la Iniciativa de Liderazgo de la Harvard Business School, aportó su visión sobre el importante papel del liderazgo que desempeña el Vaticano en estos debates. Lo que aprecio del Vaticano es que siempre piensa en las generaciones futuras. No se trata solo de 10 o 20 años. Se trata de conversaciones de tipo generacional que mantenemos en un espacio en el que las conversaciones que tuvieron lugar hace cientos de años siguen afectándonos hoy. Y espero que las conversaciones que mantenemos hoy sean las mismas para las generaciones futuras. Eso hace que este diálogo conlleve una responsabilidad. La conferencia también contó con la presencia del padre Michael Baggert, sacerdote estadounidense y profesor de bioética residente en Roma, que intervino en una ponencia sobre las ventajas e inconvenientes del uso de la inteligencia artificial para la comunidad mundial. Es importante abordarlas desde el paradigma de la esperanza, y la auténtica esperanza cristiana se basa en la comprensión de lo que significa ser creados a imagen de Dios. Somos co-creadores con Dios, puesto que tenemos el gran don de la creatividad. Una expresión de nuestra creatividad es la tecnología que creamos, incluidos los sistemas de inteligencia artificial. El año que viene, los estudiosos se reunirán de nuevo para debatir los progresos realizados en estas resoluciones y dar más pasos para garantizar que todos los seres humanos tengan la oportunidad de prosperar. Para poder diseñar un buen mapa para la prosperidad humana, un mapa para la felicidad del ser humano, de manera que todas las herramientas, la IA u otras, puedan ser dirigidas adecuadamente y no conduzcan a la perdición de la autodestrucción, tenemos que realizar un trabajo conjunto muy arduo. Los efectos de la inteligencia artificial en la humanidad nos llevan a considerar la importancia de una política sana para que podamos mirar a nuestro futuro con esperanza y confianza. Era la primera vez que un papa participaba en una reunión de los líderes de las mayores democracias del mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había invitado al Papa Francisco a participar en la cumbre del G7 en Apulia, al sur del país anfitrión. En concreto, pidió al pontífice que se dirigiera a los líderes mundiales para hablar sobre inteligencia artificial, un tema de gran importancia para el Papa Francisco. Francis Rocca, observador político y vaticanista de larga trayectoria, considera comprensible que el Papa Francisco haya sido invitado a hablar. Por ejemplo, también estaban presentes el primer ministro de la India y el presidente de Brasil, así como el presidente de Kenia, y el Papa también estaba allí en calidad de presidente. El deseo de Meloni de estar políticamente cerca del Papa también puede haber sido un factor, ya que el Santo Padre es una figura muy popular en Italia y en todo el mundo, y creo que en general los líderes allí reunidos eran probablemente quienes más problemas políticos tienen en sus países, no Meloni sino los demás, incluido Biden, el presidente Biden. Probablemente fue muy agradable hacerse una foto con un líder muy popular, el Papa Francisco. La cumbre tenía varias cuestiones en el orden del día, entre ellas el cambio climático y la energía. Pero el Papa habló específicamente sobre el desafío de la inteligencia artificial, que no era un tema nuevo para él. Durante su muy referido mensaje al cuerpo diplomático a principios de este año, ya había advertido de las consecuencias que podría tener para la humanidad una carrera incontrolada por las nuevas tecnologías. En Apulia reiteró sus preocupaciones. Questo vigoroso avanzamento tecnologico
La inteligencia artificial es al mismo tiempo una herramienta apasionante y temible y exige una reflexión a la altura del desafío que plantea. El Santo Padre reconoció que la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente poderosa para la medicina y el trabajo, para la cultura y las comunicaciones, y para la educación y la política. Influirá cada vez más en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones sociales e incluso en nuestra identidad como seres humanos. Habló del advenimiento de una verdadera revolución cognitivo-industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social. Esta evolución podría ser una oportunidad o un grave peligro. La democratización del acceso al conocimiento, el avance exponencial de la investigación científica y la posibilidad de entregar trabajos exigentes y arduos a las máquinas están entre los aspectos positivos. Pero la inteligencia artificial también podría traer consigo una mayor injusticia entre naciones avanzadas y en vías de desarrollo o entre clases sociales dominantes y oprimidas, planteando la peligrosa posibilidad de que se prefiera una cultura del usar y tirar a una cultura del encuentro. El Papa Francisco dejó claro que la humanidad siempre ha inventado herramientas y que éstas pueden usarse para el bien o para el mal, tanto si hablamos de cuchillos, de la máquina de vapor o de la energía nuclear. La inteligencia artificial es, sin embargo, una herramienta aún más compleja. La inteligencia artificial es algo más que un instrumento contundente. Las máquinas pueden ahora elegir qué solución persiguen, pero lo hacen basándose en modelos algorítmicos. La persona humana es capaz de decidir, aclaró el Santo Padre. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir sobre sí mismas y sobre su vida, condenándolas a depender de las elecciones que tomen las máquinas. El Vaticano ha intervenido varias veces sobre este asunto. En diciembre, el Papa publicó un mensaje especial dedicado a este tema y abordó ciertas preocupaciones e inquietudes que tiene, por ejemplo, sobre la importancia de mantener el control humano sobre estos sistemas, específicamente en lo que respecta a las armas autónomas. Dijo que las máquinas no deberían decidir si la gente vive o muere, tanto si están en guerra como dentro del sistema judicial, sin dejar que la gente dicte sentencias sobre otras personas. Le preocupa que se utilice la inteligencia artificial y que los humanos pierdan el control del sistema judicial. El Papa Francisco instó a los líderes mundiales a ser activos y garantizar el control sobre la inteligencia artificial. En sus palabras, para garantizar el bien común se necesita ahora más que nunca un liderazgo político sólido. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Así es como los miembros del Encuentro Internacional de Coros saludaron al Papa Francisco en el Vaticano. La audiencia formaba parte de la celebración del 40 aniversario de la fundación del coro de la Diócesis de Roma. Entre los asistentes se encontraban conocidos directores de música sacra y los 300 miembros del coro diocesano y sus familias. Los niños no perdieron la oportunidad de acercarse al pontífice. Durante el encuentro, el Papa dijo que la música genera armonía, consuela a los que sufren y devuelve el entusiasmo a los desanimados. Por lo tanto, es un reflejo de la luz armoniosa de Dios. La celebración culminó con un gran concierto en el Vaticano. Por la mañana, el Santo Padre ofreció una audiencia en el aula de audiencias Pablo VI, donde miles de personas esperaban ansiosas escuchar las piezas musicales. Para conmemorar la ocasión, el director del coro romano preparó una canción inédita titulada Cristo es mi esperanza.
Entrevistamos a Marco Frisina, director del coro romano, durante sus ensayos musicales. Proprio in vista del giubileo. Precisamente teniendo en cuenta el jubileo y pensando en que hoy en día es tan importante cantar la alegría de la esperanza, debido a que todo el mundo está tristemente pensando en las cosas que pasan, como la guerra, la violencia y todo el odio, es bueno cantar precisamente para contrarrestar todo eso, que Cristo es nuestra alegría, nuestra esperanza. Gioia è nostra speranza e Cristo è risorto. El coro de la diócesis de Roma interpretó un popurrí de algunas de sus piezas más significativas de los últimos años. Músicos de distintas partes del mundo unieron sus voces. Entre las canciones que interpretaron estaba Jesucristo, eres mi vida. Marco Frisina comentó que esa canción le recordaba al Papa Juan Pablo II. Es que escribí ese himno con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Roma del año 2000 y desde entonces se ha convertido en el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. L'ino delle GMG. El Dicasterio para la Cultura y la Educación, junto con el Pontificio Instituto de Música Sacra, patrocinaron el evento. Marco Frisina afirmó que el coro de la diócesis de Roma nació para acompañar las celebraciones oficiadas por el Papa, obispo de Roma, y recordó que la música es de suma importancia para la oración. Perché la musica orienta il cuore. La música orienta el corazón hacia una dirección, y si esa dirección es Dios, la música se convierte en uno de los medios más bellos para la oración. Así sucede con esta hermosa pieza que estamos escuchando. Te ayuda a ensanchar tu corazón, a encontrarte con los demás, a superar las diferencias. No importa de dónde vengas, qué religión practiques, tus ideas o tu edad, la música une a la gente. Di ogni idea, di ogni età, la musica ti unisce. La celebración concluyó con una misa en la Basílica de San Pedro. Poco después, los coros se dirigieron a la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el pontífice. El Papa Francisco envió un saludo especial a los miembros de la reunión coral, que respondieron con una ovación.